Tesoros. Sembrando amor. Muchas veces quedamos atrapados en la forma que tenemos de reaccionar frente a los conflictos, más que al tema mismo que éste nos invita a resolver. Solemos tener una muy mala opinión de ellos. No nos gusta tener conflictos, sean estos con nosotros mismos, con otros o con los eventos en sí. Desde esta actitud de rechazo, emprendemos un enredoso viaje que en su recorrido nos aleja cada vez más de la comprensión, y así nos perdemos de la conexión con aquello que realmente importa, lo que necesitamos aprender, que es el origen de todo conflicto. Nuestro condicionamiento mental nos sitúa en un escenario de lucha, donde hay dos opciones: ganar o ser derrotados. Así, tener la razón se vuelve crucial, y mientras más confiemos en nuestras habilidades mentales, más energía pondremos en desplegar esas razones por sobre cualquier otro aspecto. Lo que sentimos, lo que no sabemos, lo que provocamos, etc. Desde allí, difícilmente encontraremos la tranquilidad que nos permita observar lo que sucede con la intención de comprender los hechos, al otro y a nosotros mismos, de manera de recibir el mensaje e incorporar el aprendizaje que nos permita avanzar en coherencia. Habremos quedado enredados en nuestras estructuras de pensamiento y hábitos que no nos dejan siquiera poder ver lo que realmente se nos presenta, y menos aún aprender por lo que una y otra vez se seguirá presentando en nuestra vida ese conflicto, en diferentes escenas y con distintos personajes. Una y otra vez la vida dándonos la oportunidad de ir más allá, de crecer, de evolucionar, de ser más felices. Sí, el conflicto es como algo que surge desde el centro mismo de lo que necesitamos para ser más felices. Cuando nos encontramos en una situación que nos conflictúa, sea los hechos mismos de esa situación o una persona con la cual estamos compartiendo, lo que allí está sucediendo es que nosotros tenemos una energía, una dirección, perseguimos un objetivo, tenemos una intención, y aparece algo en nuestro camino, sea, como digo, representado por otra persona o de las circunstancias mismas, que nos detiene, que no nos permite seguir avanzando en la dirección que íbamos. Ese es el hecho que ahí acontece. Pero como nosotros tenemos una lectura, producto de la cultura, ¿no?, en la que hemos vivido hasta ahora, como nosotros tenemos una lectura que cuando algo se antepone o se contrapone a nuestras intenciones, lo que allí está surgiendo es algo negativo, y a eso es a lo que nosotros llamamos conflicto. Fíjense lo que transcurre ahí, que tengo una opinión. Yo opino que eso que está sucediendo es malo para mí. Como yo opino que es malo, ese pensamiento va a generar una emoción de, puede ser, o sea, de todas maneras de rechazo, pero puede ser que me genere miedo, que me genere angustia o que me genere agresividad. ¿Por qué? Porque frente a una energía que yo la siento contraria a la mía, yo voy a sentir esta necesidad de vencer o me sentiré vencido. Y ese es el campo de la dualidad, ese es el campo que nos ofrece la dualidad. Entonces, claro, entramos en esta energía de lucha, donde si nos sentimos fuertes, buscamos el vencer, y si nos sentimos débiles, bueno, sentimos que lo que allí está sucediendo nos menoscaba, nos hace sentirnos víctimas, etcétera. Pero, ¿qué es lo fundamental que plantea el texto desde el cual surge el video que estamos creando en este instante? Es que como lo primario, lo instintivo frente a una situación de conflicto, es mi rechazo hacia el hecho mismo de estar en conflicto,
Me pierdo de la lectura de cuál es el aprendizaje, cuál es el mensaje que está teniendo esa situación. Porque si esa situación está apareciendo en mi vida, es porque la necesito. Entonces aquí hay una clave fundamental, una necesidad de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Pasa que ahí nosotros nos enredamos. Nos enredamos porque entramos en esta cadena de emociones mezcladas con las razones, porque efectivamente empezamos a defendernos del hecho de estar en una situación que nos conflictúa. Entonces, todo apunta a querer salir de esa situación. Y de esa situación nosotros la vivimos como que o salimos vencedores o salimos perdedores. Entonces eso es lo que nos empieza a guiar. Eso es lo que empieza a conducir todo lo que sucede allí. Cuando en realidad lo que podríamos nosotros aprovechar de ahí, al tener conciencia que si está apareciendo es porque hay un mensaje para un aprendizaje, es situarnos en el espacio de la comprensión, en vez de la confrontación, situarnos en el espacio de la comprensión. Entonces, evidentemente que la comprensión requiere de estar en paz, estar tranquilo, escuchar, escuchar ver la situación, escuchar ver al otro en el caso de que sea con un otro, escuchar ver lo que me sucede a mí mismo. Entonces, claro, desde un estado de tranquilidad que me la da el saber, el que si eso está sucediendo es por algo, es porque ahí hay un mensaje, hay una ayuda para mí. Entonces, desde esa tranquilidad, claro, me sitúo en este estar que me permite escuchar, ver, y de este estar que busca comprender, comprenderme, comprender al otro, comprender la situación, comprender el mensaje. Entonces, claro, allí que es lo que se produce aprendizaje, se produce evolución. Y ese es el sentido de que haya aparecido ese conflicto. Por lo tanto, ese conflicto cumple su misión y desaparece. Ya no tiene necesidad de estar allá. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos enredamos. Nos enredamos torpemente en esta cadena de juicios que gatilla emociones desagradables, pero que no tienen que ver con el tema real de lo que allí está sucediendo, sino que tienen que ver con este rechazo innato, este rechazo automático a el conflicto, porque pensamos que es algo malo, cuando es exactamente lo contrario, pues el origen de todo conflicto es la necesidad de un aprendizaje. Y no hay nada mejor que eso para nosotros, porque nos vuelve una versión mejorada de nosotros mismos a cada momento. Así que les invito a agradecer las situaciones que ustedes consideren conflictivas, que las tomen como, ni siquiera como desafíos ya implica de alguna manera como una lucha, y no tiene por qué haber lucha, no tiene por qué haber algo difícil allí. Sencillamente hay algo que nos invita a detenernos en calma. ¿Para qué? Para ver más posibilidades. Porque si nos están deteniendo es porque hay otra posibilidad y múltiples posibilidades mejores para nosotros. Gracias conflicto, gracias a ustedes por escuchar y ojalá les sirva.